Hermanos, Dios les bendiga. Que el Señor les siga bendiciendo a cada uno de ustedes en esta nueva mañana. Nuevas son sus misericordias. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Hermanos, y yo quiero iniciar esta mañana con una pregunta. ¿Qué harías si supieras que Jesús está caminando hacia los lugares más oscuros del mundo y te está invitando a seguirlo? Cuando Jesús dijo sígueme, no era solo una invitación a caminar por Galilea, era una misión que atravesaba fronteras, rompía barreras, de las cuales hablamos ayer, y alcanzaba a los olvidados. Jesús no dijo sígueme para que nos quedemos cómodos ni en la zona de confort, recibiendo bendiciones solamente, sino para hacernos pescadores de hombres. Cuando leemos Marcos 1:17, vamos a leerlo del 16 al 20. Jesús llama a 4 pescadores, y eso lo vemos en Mateo 4 del 18 al 22 y en Lucas 5 del 1 al 11. Y dice, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes, y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Hermanos, y después de leer este versículo, yo les hago una pregunta. ¿Estamos dispuestos a dejar nuestra red? ¿A dejar nuestras pertenencias? ¿A dejar lo material? ¿Estamos dispuestos a dejar a nuestra parentela? ¿Estamos dispuestos a dejar nuestra barca, nuestra comodidad? Como ya hemos hablado, cada segundo miles de personas mueren sin haber oído hablar de Jesús o mueren sin haber vivido en la esperanza de la vida eterna, como está aconteciendo ahora en nuestro país. Aunque muchas de esas personas que estaban en ese lugar quizás habían escuchado de Jesús porque vivimos en una nación alcanzada, quizás muchos de ellos vivían sin la esperanza de la vida eterna. Y como mencionábamos el lunes, en la madrugada del lunes, esta frase de este teólogo misionero, las buenas noticias solo son buenas si llegan justo a tiempo, si llegan a tiempo. ¿Qué estamos haciendo con el llamado que nos dejó Jesús de ser pescadores de hombres y con la encomienda de ir y hacer discípulos? Sabemos que seguir a Jesús lo cambia todo, pero no siempre ese cambio implica comodidad. A veces duele, a veces cuesta más de lo que imaginamos. Y yo quiero preguntarte, ¿estás dispuesto a seguirlo aunque cueste? Seguir a Jesús lo cambia todo, pero no siempre es cómodo. Lucas 14:27 dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Vamos a poner, hermanos, sobre la mesa la realidad del discipulado, hablando de lo que implica ir y hacer discípulos sin adornos. ¿Qué pasa cuando seguir a Jesús no te lleva a más seguridad, sino a más riesgo? Cuando obedecerlo no te da más, sino que te lo pide todo. Lucas 9:23 dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día, no un solo día, cada día y sígame. Esto confronta nuestra cultura de confort y nos plantea el costo del llamado. Y continuando con la serie La necesidad de las misiones, el tema de hoy se llama El costo de seguir a Jesús en la misión, porque como todo en la vida, hermanos, seguir a Jesús también tiene un costo. Entre 2013 y 2014 empecé yo una búsqueda profunda del Señor para conocer qué parte
de los miembros del cuerpo de Cristo yo era, y así conocer lo que Dios quería de mí dentro de su reino, porque como he aprendido a través de otros hermanos, pero también a través de mi propia experiencia, el propósito determina tu posición. Conocer tu propósito determina tu posición, y esto afirma aún más tu identidad en el reino de Cristo. Y hermanos, en esa búsqueda de 1 año y algo, experimenté de forma real y vívida lo que era la presencia de Dios. Conocí a Dios en intimidad y fue lo mejor que pudo pasarme, porque así puedo hablar de Él con propiedad en lo público, porque yo no puedo hablar de lo que no conozco. En mi búsqueda de Dios, el Señor me dijo que aprendiera de Jesús. Y así lo hice. Duré muchos meses escudriñando los 4 evangelios y aprendiendo sobre Jesús. Y con eso aprendí una de las lecciones más importantes dentro de mi vida misionera. Y era que tener una relación conmigo es más importante para Dios que cualquier otra cosa, porque Dios es un padre que anhela estar con sus hijos e hijas y estos con Él. En esta búsqueda Dios me hizo conocer su propósito, me hizo un llamado como misionero transcultural. Fue hablándome, enseñándome y colocando en mí su amor por las personas que se pierden sin Él. En este proceso, hermanos, hubo gozo, pero también hubo lágrimas, hubo pérdidas, aunque también ganancias, hubo muerte de mi parte para que haya vida. Y hermanos, hubo un costo. Yo trabajaba en una universidad importante de RD, tenía 2 oportunidades de maestría en ese momento cuando el Señor me llamó a dejarlo todo. Y Dios me llama a servirle a tiempo completo. Aunque ya venía preparándome, no me había hablado de dejarlo todo hasta ese momento. Me llamó a ser pescadores de hombres, cosa que ya yo estaba haciendo en mi país, en mi iglesia, en diferentes áreas, incluyendo misiones, pero el Señor me estaba llamando a cruzar una frontera y hacerlo en otro contexto. Ahora Dios me estaba llamando a dejar esa zona de confort en otro nivel. Y mientras me preparaba para este proceso, tuve que soportar que hermanos que no comprendían mi proceso hablaran cosas desagradables de mí. Y eso fue muy doloroso, ¿verdad que sí? Y ahí fue que entendí y aprendí algo que siempre repito. Si no entiendes el proceso, si no entiendes la promesa, si no entiendes el llamado del hermano o la hermana, ora por él. Pídele al Señor que te revele, pero no seas estorbo a lo que Dios está haciendo o quiere hacer con ese hermano o a través de ese hermano. Recuerdo que terminando mi capacitación ya para ser misionera a tiempo completo, tenía que dar en la graduación unas palabras igual que mis otros compañeros. Y le pregunté al Señor qué decir dentro de esas palabras, porque siempre me preguntaban, ¿por qué vas? Y nunca olvido, hermanos, que en un momento el Señor me habló, yo estando recostada en una cama, en ese lugar, y Dios me habló y me dijo, cuando te pregunten por qué vas, diles, mi comida es hacer la voluntad del Padre. Y esto es bíblico. Juan 4:34 dice, Jesús le dice a sus discípulos que mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Hermanos, pero no solo fue esto, yo también tuve que dejar sueños dentro de las misiones. Es decir, yo siempre había tenido en mi corazón el deseo de ir a algún lugar en el norte de África y pensaba que cuando Dios me llamó a servir entre musulmanes, que Dios me dirigiría hacia allá. Pero no, hermanos, Dios cambió el plan completamente y me dirigió a Medio Oriente, a un país que si bien había escuchado hablar de él, y estaba en mi lista así de lugares a los que yo me hubiese gustado ir de vacaciones, nunca estuvo en mi lista de ir y hacer discípulos. Esa es la verdad. Entonces también tuve que abandonar ese deseo de ir a un lugar en África para hacer la voluntad perfecta de Dios. Y como dijo una hermana misionera, vale más obedecerle a Él que tenerlo todo sin Él. Mateos 19:29 dice, y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. ¡Qué promesa, hermanos! Jesús no llevó una corona de oro, sino una corona de espinas. Y luego miró a sus discípulos y les dijo, toma tu cruz y sígueme. En Filipenses 2:8 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, está fuerte, ¿verdad? Jesús dejó su condición
sentado ahí en el trono, a la derecha del Padre, y se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta una muerte de cruz, y vino a estar en condición de hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Hoy escuchamos muchos mensajes sobre lo que Dios puede darnos. Eso es verdad, es muy bueno saberlo. Pero Jesús habló mucho más de lo que costaría seguirle. ¿Estamos dispuestos a escuchar esa parte del Evangelio? Filipenses 3, del 7 al 8 dice: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. El llamado a la misión no es un paseo, hermanos, es una caminata hacia una cruz. Juan 12, del 24 al 25 dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá. Cuando Jesús habló de esto en Juan 12, Jesús estaba anunciando su muerte, y unos versículos después, específicamente en el 19, Jesús fue a la cruz, y Jesús estaba diciéndonos en este mismo capítulo de Juan 12 que le siguiéramos. ¿Y hacia dónde Él nos estaba pidiendo que le siguiéramos? Él iba hacia una cruz, hermanos, por nosotros. Y así nosotros a veces, todavía en estos tiempos, vamos a una cruz por otros, cuando morimos a nuestro yo. Vivimos en tiempos donde se habla mucho de lo que podemos recibir de Dios: bendiciones, paz, propósitos, prosperidad, y no está mal, son parte de las bendiciones. Dios es un Padre bueno y generoso, pero ¿qué pasa cuando el Evangelio no se trata solo de lo que Él puede darte, sino de lo que tú estás dispuesto a perder por Él? El verdadero llamado de Cristo no es una invitación a la comodidad, sino a la entrega. Él no dijo: vengan y será fácil. Dijo: tome su cruz cada día y sígame. No prometió fama ni éxito, prometió posición, sacrificio y, lo más importante, vida eterna. Pablo lo entendió muy bien. Seguir a Jesús cuesta. A Pablo le costó su posición, su prestigio, su comodidad, pero para él, nada se comparaba con la gloria de conocer a Cristo y vivir para Él. Y yo te pregunto, hermanos, como me lo he preguntado a mí en algún momento, ¿qué estamos dispuestos a perder por obedecer a Jesús? Hoy estamos hablando de eso, del costo de seguir a Jesús en la misión, no solo de ser salvos, sino de ser enviados, de llevar su luz a donde hay oscuridad, de decir: aquí estoy, Señor, envíame aunque cueste. Y vemos tres cosas importantes dentro de esto. Seguir a Jesús en la misión requiere renunciar a nuestra comodidad, como lo dice Mateo del 19 al 20. Y se le acercó un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Jesús declaró Él dejó claro que su camino no es el más cómodo. No prometió un lugar seguro, sino una vida de dependencia en el Padre y de entrega constante. El misionero, hermano, no va por comodidad, ni va por lujos, va por obediencia. Seguir a Cristo puede implicar soltar la estabilidad, soltar la zona de confort, incluso relaciones, sueños personales, pero hay mayor gozo en su voluntad. Yo recuerdo que mientras caminaba por una de las calles de la ciudad donde vivía, en aquel lugar en Medio Oriente, y veía a las personas hablar, hacer sus vidas, sus día a día, nunca olvido que ese día, caminando en esa calle, salió de mí una expresión que yo sé que vino de mi mismo espíritu y que mi alma estaba complacida en decirlo. Yo le dije al Señor: gracias, Señor. Gracias, porque no estoy viviendo mis sueños, estoy viviendo tu sueño para mí. Hermanos, yo tuve el privilegio y he tenido el privilegio de estar viviendo el sueño de Dios para mi vida.
Ahí me di cuenta lo agradecida que estaba porque el Señor cambió mis planes. Y aunque yo tuve que renunciar a mis sueños y deseos, algunos de ellos, yo me siento en gozo por el privilegio de vivir lo que Dios soñó para mí. Seguir a Jesús en la misión exige morir a uno mismo. Amén. La misión no se trata de nuestra agenda, sino de la agenda de Dios. Cada día el llamado es a morir a nosotros mismos para que Cristo viva en nosotros. Y esa vida a través de nosotros alumbre y lleve vida a almas vacías que habitan en lugares de tinieblas. En la obra misionera muchas veces el yo debe quedar atrás. Yo quiero, yo siento, yo planeo. Todo queda sometido a un Señor. Yo quiero esto, pero que se haga tu perfecta voluntad. Señor, yo siento esto, me gustaría hacer esto, pero que se haga tu perfecta voluntad. Hermanos, mire, eso es el pan de cada día de forma literal. Seguir a Jesús en la misión implica sufrir por causa del Evangelio. Segunda de Timoteo 2:3 dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Hechos 20:24 dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. El sufrimiento, hermanos, no es evidencia de fracaso, sino muchas veces parte del camino de obediencia. Y lo dice Pablo, que mientras estaba prisionero en Roma, decía desde la cárcel, regocijaos en el Señor. Una vez más les digo, regocijaos. Pablo no huía del dolor si eso implicaba el avance del Evangelio. El precio puede ser grande: rechazo, soledad, oposición, persecución, críticas, juicio. Y es así, hermanos. Pero Cristo vale más. Su causa es más grande que nuestro bienestar momentáneo. Y yo conté un poquito de mi historia, pero ahora vamos a ver un poquito y breve la historia de Pablo, que fue un hombre que sufrió un encuentro transformador en la vida. Fue un hombre que pasó de ser perseguidor a ser perseguido por causa del Evangelio. Salió de la comodidad. Pablo iba camino a Damasco, convencido de que servía a Dios, y un encuentro con Jesús rompió su antigua vida y le dio una nueva misión. Seguir a Jesús comienza con un encuentro real que transforma nuestra dirección. No puedes vivir la misión para Cristo si primero no has tenido un encuentro profundo con Él. Y así fue que yo entendí por qué Dios me permitió durar 1 año y medio de búsqueda aprendiendo de Jesús y aprendiendo lo que es intimidad con Él. Pablo, desde el inicio, Jesús no le prometió fama ni éxito, sino padecimiento. Y eso lo vemos en Hechos 9, del 15 al 16. Pablo fue llamado a las naciones sabiendo que su obediencia le traería sufrimiento. Hermanos, el llamado misionero tiene un precio, pero vale la pena. Jesús no busca seguidores que quieran estar cómodos, sino discípulos que quieran estar comprometidos con Él. Pablo vivió un camino de sacrificio y lo vemos en 2 de Corintios 11, del 24 al 27. Él enfrentó azotes, cárceles, naufragios, hambre, soledad, todo por el Evangelio. No fue una vida fácil, pero fue una vida con un propósito eterno. El costo es alto, pero la gloria es mayor. La vida cristiana no es una ruta de escape del sufrimiento, hermanos, sino un camino de propósito en medio de él. Pablo vivió con un corazón dispuesto hasta el final. Hechos 20:24 así lo corrobora. No se aferró a su vida, sino al llamado de Dios. El Evangelio era tan precioso que incluso su vida no lo era tanto como para retenerla. Él entendió que la misión vale más que la comodidad. Pablo no fue un supercristiano. Él era una vasija frágil con un fuego encendido por Cristo, hermanos. Su historia nos recuerda que la misión tiene un costo, pero también tiene un eterno peso de gloria. La relación en lo que es seguir a Jesús en la misión y con el tema de nuestra serie, la necesidad de las misiones, es profunda, hermanos, porque la misión de Jesús en la tierra no fue una tarea sin sacrificio.
Y como sus seguidores, estamos llamados a replicar ese mismo compromiso, sabiendo que seguir a Cristo y extender su reino no es fácil, pero es esencial para el avance del Evangelio. El costo de seguir a Jesús en la misión implica sacrificio, pero la necesidad de las misiones es urgente. El costo de seguir a Jesús nos lleva a la responsabilidad de compartir su amor. La llamada a seguir a Jesús implica ser luz en medio de la oscuridad. El Evangelio es la única esperanza para un mundo perdido, hermanos, y para personas que están perdidas. Y ahora yo pregunto, ¿qué tanto estamos dispuestos a pagar para llevar el Evangelio? ¿Qué excusas tenemos delante de Dios para no decir sí? Hoy Jesús sigue llamando a personas como tú y como yo a vivir y a morir por su causa, a morir a nuestro yo. Y ahora les comparto breve, para ir concluyendo, una historia de dos jóvenes que pertenecían a un grupo de creyentes que surgió en el siglo XV. Lo pueden buscar la historia de los moravos. Ellos eran de la República Checa y eran seguidores de un cristiano llamado Jan Hus, que era un reformador que predicaba la autoridad de la Biblia y la centralidad de Cristo. Y hubieron dos jóvenes de esta comunidad, de este grupo de creyentes, hermanos, que ellos escucharon que en una isla del Caribe había un terrateniente británico que tenía esclavos africanos y que a estos esclavos no les permitía a nadie que le predicara de Jesús a estos esclavos. Y estos dos jóvenes moravos respondieron a esta llamada con una estrategia radical. Ellos se ofrecieron voluntariamente como esclavos para poder vivir entre aquellos esclavos y predicarles de Cristo. Nunca más se supo de ello, pero aún se recuerda una expresión que ellos decían antes de irse, mientras se iban en barco. Era que el cordero que fue inmolado reciba la recompensa de su sufrimiento, que era la entrega de ellos por el ministerio de Cristo. Y con esta expresión se hizo lema, parte crucial del movimiento de los moravos. Vale la pena el costo, hermanos. Romanos 8:18 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Sí, seguir a Jesús en la misión cuesta, pero vale la pena. Nada se compara con vivir para lo eterno, con llevar su luz a los que están en tinieblas, con ser parte de su plan para redimir las naciones. Jesús nunca nos dijo que sería fácil, pero Él prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. El costo es real, pero más real es su presencia. El precio es alto, pero más grande es la recompensa. La misión es desafiante, pero más glorioso es caminar con Él hasta lo último de la tierra. Hoy el Señor sigue llamando corazones de mujeres y hombres seguidores de Jesús que son valientes, no solo a ir lejos, sino a vivir con una entrega radical donde Él te tenga en este momento, donde Dios les tenga en este momento. Es a vivir con una entrega radical para Él. Tal vez alguno de nosotros, alguno de ustedes ha sentido que el Señor le está creando esa curiosidad por las misiones, querer saber más, querer entender más sobre este aspecto. O tal vez Dios te está inquietando a vivir más intencionalmente como luz en tu propio contexto. Sea cual sea el caso, hoy podemos decirle: sí, Señor, aquí estoy, aunque sí cueste, porque vale la pena. Amén. Y yo voy a orar en este momento. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias por tu palabra, Señor, que es viva y eficaz.
Te damos gracias, Señor, porque continuamos aprendiendo y entendiendo que seguirte tiene un costo, Señor, pero también tiene una gloria que lo supera todo, Señor. Padre, no queremos vivir en una vida cómoda, Señor, sino en una vida obediente a ti. No queremos vivir para nosotros mismos, Señor, sino para aquel que nos amó primero, y ese eres tú, mi Dios, y ese eres tú, Jehová, Dios de los ejércitos. Padre, ayúdanos a renunciar cada día un poco más a nuestros planes, a nuestras seguridades, incluso a nuestros miedos, Señor, para decirte, envíanos. Úsanos, haz brillar tu luz a través de nosotros. Padre, que nuestras vidas sean esas antorchas encendidas para tu gloria. Que en medio de un mundo, Señor, que aún espera ver la manifestación de tus hijos, Señor. Señor, no queremos seguirte solo cuando es fácil, solo cuando hay bienestar, prosperidad. Enséñanos a valorar tu misión más que nuestras comodidades. Haznos dispuestos a ir, a sufrir, a obedecer. Señor, haz en nosotros lo que tú quieras hacer. Llévanos donde tú nos quieras llevar, de la forma en que nos quieras llevar, con nuestros pies, con nuestras rodillas, con nuestras manos, con nuestras ofrendas, Señor, con nuestra disposición de servir, aún dentro de nuestra comunidad, Señor. Úsanos como tú quieras usarnos, Señor. Te damos gracias, Señor, por el privilegio nueva vez de conocerte, por el privilegio de servirte, por el privilegio de poder amar, levantar los brazos y decir, Señor, te adoro. Padre, permítese que seamos luz, que sigamos siendo luz en nuestra nación. Aún en medio de estas circunstancias, Señor, mira lo que ha acontecido en este país, Señor. Permítenos llevar tu luz a aquel lugar, Señor. Permítenos ir y ser de bendición entre esas familias, Señor, que están sufriendo en este momento. Fortalécelos, Señor, y fortalécenos y pon valentía en nosotros, Señor, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de llevar tu presencia, mi Dios, a otros. En el nombre poderoso de Jesús.